en cuanto a las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero encontré varias cosas que el día de hoy quiero dejar a usted, en su corazón, dejar algunos consejos más que todo. Usualmente cuando se predica para el Día de las Madres o el Día de los Padres, usualmente nos dirigimos siempre, casi siempre a las madres. Muchas personas dicen, bueno, este mensaje realmente no es para mí, ni tan siquiera madre soy o en algún momento seré madre, o simplemente los hombres dicen esto realmente no es para mí. Pero el día de hoy voy a dejarle un par de consejos a la iglesia en general, pero también uno o dos consejos para usted que es madre o aquellas que serán madres en un futuro. Unos consejos que realmente son obviamente bíblicos y son importantes para nosotros. Sea usted esposo, sea usted novio solamente, sea usted solamente novia, no esté casada, etcétera, etcétera. Para cualquier dirección que usted quiera ver, estos consejos se aplican para usted de alguna de otra manera. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la prédica o con la palabra de Dios? Ya eso va a depender de usted. Mi tarea es simplemente recordarle estos consejos bíblicos y que usted, esperando en el Señor, que usted pueda poner en práctica estos consejos. ¿Qué dice la Biblia acerca de las madres? No del Día de la Madre, sino de las madres. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros y celebrarla todos los días? ¿Qué dice de nosotros como hijos? ¿Qué dice de nosotros como esposos? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestros conceptos? El otro día decía un hermano en la clase de líderes que la Biblia no solamente nos confronta, sino que la Biblia nos desnuda completamente. Y cuando la Biblia hace eso, es que realmente nos hace ver hacia adentro, que es lo que decía el otro día. Nos hace ver hacia adentro y no únicamente externamente, ¿verdad? Sino que también hacia adentro. ¿Qué es lo que hay en mí? Leí el otro día, mientras... Deme un segundo aquí. Mejor ese. Préstame ese piso. Deme un segundito mientras cambiamos stand o micrófono. Usted disculpe los problemitas que tenemos técnicos. Espero que ahí me pueda escuchar mejor. Ahí. Bueno, ahí está mejor. Ok, gracias. Bueno, como decía, realmente la Biblia a nosotros nos confronta, nos desnuda, nos hace ver hacia adentro y no solamente hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia y qué deberíamos de estar haciendo nosotros siempre, ¿verdad? En cuanto a nuestras madres y qué podemos poner en práctica nosotros, que es vital. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor, prepare su corazón? Tienen que tener su corazón preparado para recibir la palabra del Señor. Padre, Señor, llegamos ante ti agradecidos primeramente por todo lo que haces. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque aparte de celebrar tu presencia, aparte de adorarte, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos, Señor, también te damos gracias por las mamás, por las madres, por ese trabajo, por ese, Señor, esfuerzo que ellas hacen día tras día, por la bendición que ellas son para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, y permite que esta palabra, que estos consejos, Señor, bíblicos caigan en buena tierra. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que encontré y lo primero que me dirigí esta semana fue primeramente la vida de Jesús. Cuando nosotros realmente como cristianos, la meta final es realmente crecer para parecernos más a Jesús. La única manera que el mundo puede reconocer mejor a Dios es viéndolo a través de nuestros hechos, a través de nuestros conceptos, a través de nuestra condición en un aspecto como cristianos, actuando y cumpliendo la voluntad de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras. A lo mejor usted está diciendo, yo no soy madre, pero usted definitivamente es hijo. O usted quizá no es madre, pero usted está casado con una persona, obviamente su esposa, que quizás es madre. A lo mejor su madre está lejos, a lo mejor no está con usted.
pero déjeme decirle que usted no puede escaparse de estos consejos y sobre todo lo primero que encontramos que la Biblia nos enseña es la actitud de Jesús. Jesús hace algo sumamente importante que nosotros debemos de recordar y el primer consejo habla acerca del cuidado de una madre. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, por favor. Libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Solamente son 2 versículos. Ahora bien, quiero que tenga esto en la mente y quiero que recuerde y quiero que se imagine a Jesús estando en la cruz. No a un Jesús tomando una sopa, que sin duda tuvo que hacerlo, que sin duda María tuvo que cocinar a Jesús en algún momento. No cocinarlo a él, sino cocinarle a él, ¿verdad? María tuvo que jugar y obviamente como madre tuvo que responsabilizarse por Jesús. Pero no se queda allí la situación, sino que Juan 19, del 26 al 27, nos habla de algo muy importante. Vea lo que dice. Cuando vio Jesús a su madre, estando Jesús en la cruz, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El primer consejo que tengo para toda la iglesia, no importando su edad, lo primero que encontramos en la actitud de Jesús es un cuidado hacia su madre. Jesús estando en la cruz del Calvario, Jesús estando agonizando, Jesús no está pensando en otra cosa que en el cuidado de su madre. Jesús sabe que está a punto de morir, Jesús está bajo el dolor, Jesús está bajo la tristeza, la ira de Dios está sobre Jesús. Recuerde que en ese momento todos los pecados del mundo están sobre Jesús y todo ese peso y toda esa agonía está sobre Jesús, y lo único en ese momento, el versículo 26 y 27, que Jesús está pensando es en su madre. Jesús mira a su madre. Sin duda esta mujer tenía que haber estado sufriendo. Imagínese usted viendo a su hijo colgado en una cruz, viendo a ese hijo colgado en una cruz, ensangrentado, adolorido, clamando. Y en ese momento nada le impide a Jesús pensar en su mamá, pensar en su madre, pensar en la relación más hermosa que podemos tener en esta tierra y el amor que una madre puede tener para su hijo. Ahora bien, mi hermano querido, Jesús pudo haber pensado en otra cosa. Jesús pudo haber pensado en otras personas, en sus hermanos que ni tan siquiera creyentes eran en ese momento. Jesús busca a una persona que cuide de su madre. Y si usted se fija, Jesús dice, mira a su madre y le dice: he allí tu hijo. Obviamente no era hermano de Jesús. Obviamente en este momento Jesús, que está muriendo, dice: allí está tu hijo. No está diciendo eso representa un hijo, sino que Jesús está nombrando a Juan como un sustituto de él, y le dice: he allí tu hijo. Y le dice a Juan: he allí tu madre. Y mi hermano querido, nada detuvo a Jesús para pensar en su madre. Nada debe de detener al cristiano para pensar en el cuidado de su madre. Jesús está a punto de despedirse en ese momento. Jesús está a punto de morir por su pecado, por mi pecado, por nuestras almas. Y Jesús está pensando en su madre. Y Jesús está pensando en el cuidado. Jesús está pensando en qué será el futuro de ella. Y eso nos enseña, mi querido hermano, que no importando la situación en la que nosotros nos encontremos como hijos, nuestra tarea es el cuidado de ellos. No le impiden
las agonías, no le impide absolutamente nada, sino que Jesús piensa aún y le ama y le muestra el amor y le muestra el respeto, asegurándose de que alguien iba a cuidar de ella. No sabemos exactamente qué pasó con José, no sabemos, muchas personas, historiadores, muchos teólogos piensan que a lo mejor José ya había muerto. Y obviamente si los hermanos de Jesús todavía no eran creyentes, Jesús no podía poner esa confianza en ellos, sino que va al hermano espiritual, por decir así, al hombre que amaba a Jesús y le dice: he allí tu madre, he allí la mujer que tienes que cuidar ahora, es mi madre, ahora te toca a ti cuidarla. Y si usted mira como el resultado, el 27 dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es un resultado de amar a Jesús, un resultado de obedecer a Jesús. Y Jesús en este momento nos recuerda a nosotros qué importante es el cuidar de nuestra madre, el cuidar de nuestras madres, el cuidar de esa persona. ¿Qué será de esta persona en el futuro? Mi hermano querido, vemos a Jesús enseñando que los hijos deben de proveer sustento y consumo para sus padres ancianos. Déjeme decirle que es muy probable que cuando Jesús muere, María no pasaba los 55 años probablemente. Pero una de las cosas que me llamó la atención leyendo es que probablemente ya había una vejez prematura. Ya María había visto a Jesús sufrir, ya María había visto a Jesús en su ministerio, saber que después de los 30 años se va, después de cumplir sus responsabilidades en la casa, se va, sufre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, a pesar de ser muy joven, si esa era la situación, María aún está pensando en el futuro de su madre. Mi hermano querido, en Juan 17 usted ve cómo Jesús ora y se preocupa por los suyos. En la oración intercesora Jesús está pensando en mí, está pensando en usted. Sin embargo, en esta situación Jesús está pensando más en su madre, en el cuidado de una madre. Y mi tarea y nuestra tarea como hijos de Él es hacer exactamente lo mismo. Si Jesús, estando en esa cruz, piensa en el cuidado, en el futuro, en el presente de su madre, ¿cuánto más nosotros? Como resultado vemos a Juan atendiendo a María. Como le digo, la preocupación de Jesús por los suyos es inmenso. ¿Cuánto más la de un hijo por su madre? Y este es el énfasis. Ahora bien, para Dios toda esta situación es sumamente importante y lo podemos ver no solamente en las cartas paulinas, sino en las leyes que Dios estipulaba. Si usted va conmigo a Primera de Timoteo, ahí donde está, por favor, vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Vea cuál es nuestra responsabilidad. Quizá usted está diciendo, este versículo quizá no se aplica a mí. Vea lo que dice Primera de Timoteo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no preocuparme por mis padres. Yo no puedo decir que amo a Dios, que Dios es mi Salvador, cuando mis viejos están descuidados. Mi hermano querido, en este caso, primeramente la responsabilidad del cuidado de nuestros padres cae sobre su familia, cae sobre nosotros. El cuidado de mi madre, el cuidado de mi padre, cae sobre mí ya cuando ellos son mayores. Y usted mira primeramente lo importante que es para Dios realmente
esta situación de las viudas o los pobres. Entendemos en la historia que las mujeres ya viudas no podían precisamente trabajar o tener un trabajo digno, y por eso siempre se ve las dos opciones. Uno, que esta mujer podía ir a la orilla de la calle y pedir limosna, o simplemente convertirse en una esclava, que no era lo mejor. Y mi hermano querido, hoy en día tenemos muchas madres que son esclavas. Muchas madres que en este momento quizás sufren, y nosotros pensamos que esto solamente ocurre en Latinoamérica, aquellos hijos que se han ido de casa y han venido a Estados Unidos y olvidan sus padres. Mi hermano querido dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. No puede andar por el mundo tratando de cambiar al mundo cuando su casa está descuidada, cuando sus padres están descuidados. Empieza con la familia y a recompensar a sus padres. Note aquí, ya no solamente madre, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Cuando usted se levante todos los días, debe de pensar en este deseo de Dios para nosotros. Antes de preocuparnos por cambiar el mundo, primero dice la Biblia que tenemos que ser piadosos. Ahora quiero que vaya un poquito más adelante. Vea conmigo el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas son las expectativas de Dios para nosotros. Esta es la expectativa de Dios para usted y para mí, para la iglesia. Es increíble pensar cómo nosotros queremos cambiar la sociedad. Esperamos que la sociedad cambie, pero nos hemos descuidado totalmente del cuidado de nuestros padres. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Mi hermano, si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas, se espera entonces que usted y yo proveamos para los nuestros. Ahora, no sé si usted a lo mejor no gana suficiente, pero es sumamente importante que en estos tiempos por lo menos estemos pendientes de nuestras madres, tal como Jesús lo hizo. ¿Momentos difíciles en la vida de Jesús? Sí. ¿Momento doloroso para Jesús estando en la cruz del Calvario? Claro que sí. Pero eso no lo detuvo a pensar en su madre, a decir, puedo morir ahora porque sé que Juan, porque sé que el discípulo amado, porque ha confesado, porque me ama, porque está dispuesto a obedecerme y agradarme, cuidará de mi madre. Y lo podemos ver más adelante también. Eso es el primero. Quiero que escriba. Si usted está escribiendo, ponga allí. Nuestra tarea es cuidar de nuestra madre. Ahora, yo no sé en qué situación se encuentra su madre. No sé exactamente cuál es. Usted lo conoce mejor. Ahora, basado en esa situación también, nuestra tarea es velar por ellos. Quiero decir cómo usted define cuidado. La segunda cosa que encuentro interesante de tantas es aceptar la autoridad estipulada en ellas por Dios. Esto de autoridad casi siempre nosotros lo traspasamos cuando escuchamos la autoridad que la mujer puede tener en casa o simplemente la madre, porque quizá no está casada. Nosotros casi siempre agarramos esa autoridad y nos deshacemos de ella dándosele a nuestros hijos. Eso es un grave error, es un concepto muy erróneo. La autoridad que Dios le ha dado también a esta mujer también se aplica para nosotros. Si se aplicó para Jesús, aún siendo no solamente jovencito, sino también mayor, ¿por qué no se aplicaría a mí? Mi hermano querido, esa mujer, esa madre, todavía puede ejercer esa autoridad sobre nosotros, sobre usted. Vean lo que dice Lucas capítulo 2, y aunque esto es un momento en la niñez de Jesús, vean lo que dice Lucas 2:51. Después que Jesús, lo voy a leer un poquito antes para que usted más o menos sepa lo que
lo que está pasando. Versículo 48 del capítulo 2 en adelante de Lucas dice así: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esto es cuando no encuentran a Jesús después de caminar muchos días. Y cuando buscan a Jesús, ella le pregunta, lo regaña, le dice: ¿qué haces aquí? Te hemos andado buscando. Y la respuesta de Jesús es en el 49. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió, aquí viene el punto, el énfasis. Y descendió con ellos y volviendo a Nazaret estaba, ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Una mujer que meditaba, pero sobre todo un Dios todopoderoso, un Dios que todo conoce, un Dios que creó la tierra, un Dios que conocía los corazones de sus padres, un Dios que los creó a ellos mismos, estuvo dispuesto a sujetarse a la autoridad de sus padres. No sé exactamente qué hizo María, si le dijo: muchachito inquieto, ¿qué te pasa? Muchachito, me has hecho, o no sé si salió llorando, corriendo María y lloró y, ay Jesús, tan preocupado. No sé exactamente la actitud de María, pero lo que sí sé, después de expresar estas cosas María, se lo llevan a Jesús de regreso a Nazaret, o van para Nazaret, y Jesús se somete a la autoridad de María. Es interesante que el mismo Jesús tenía la humildad para someterse a la autoridad de su madre, de sus padres. Si Jesús se somete, si Jesús nos da el ejemplo de someterse a la autoridad, aunque quizá no le pareciera, Jesús es humilde y se somete a la autoridad y la voluntad en ese momento de sus padres. Mi hermano querido, esa autoridad, o la mujer, la madre, su esposa que es madre, etcétera, 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 también tiene autoridad delegada por parte de Dios. Y esa mujer también puede tomar decisiones, y en muchos casos, le voy a ser sincero, que en muchos casos mi esposa tiene a veces mejores soluciones que yo. Mejor respuestas que yo. En varios casos, una de las grandes reglas que tenemos en mi casa y que a mí me molesta mucho es cuando mis hijas tienden a levantar la voz un poco más a mi esposa. Eso a mí en lo personal me molesta mucho. Y varias veces, una o dos veces, he escuchado a mi hija mayor levantar la voz. Y lo primero, la regla que yo le he dicho siempre es: aquí a mamá, a esta mujer, a tu madre no le vas a levantar la voz, jamás. Y la autoridad de esta mujer en esta casa se respeta. Ha sido delegada, ha sido entregada por Dios. María, en algún momento de 17 años, 14 años, la edad que haya tenido cuando acepta este reto o esta misión, María dice claramente: haz conmigo lo que te parezca. Haz conmigo lo que quieras. Y aunque hemos hablado acerca de la humildad de María y cómo ella se somete a los planes de Dios, es parte de la autoridad que Dios le da a María, el estar sobre Jesús. Y a nosotros nos parece un poco loco esta situación. ¿Cómo es que María puede tener autoridad sobre el mismo Dios? No es que tenga autoridad sobre el mismo Dios, sino realmente tiene autoridad sobre este Jesús encarnado, sobre esta persona. Mas aún así encontramos a un Jesús dispuesto una vez más a someterse a la autoridad de sus padres. Mi hermano querido, es nuestra tarea someternos. Es el deber de cada cristiano también someterse a la autoridad de una madre. Es la voluntad de Dios y es lo agradable de parte de Dios el que usted y yo estemos dispuestos a someternos. Ahora, quiero que vayamos al punto 3.
Hablamos de Jesús, el sometimiento. Hemos hablado del cuidado de nuestros padres. Y tercero, hablemos, y esto va un poco más para las mujeres. Hablemos de Agar, Génesis 21, del 8 al 19. En Génesis 21 encontramos una historia que muchos de nosotros hemos entendido. Casi siempre nos hemos enfocado en Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa, y obviamente en Sara, en Abraham. Pero todos entendemos también qué fue lo que pasó con Agar. Agar era la criada de Sara. Agar no tenía muchos derechos, obviamente, ni sobre su amo, ni sobre Sara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? A veces nosotros queremos apresurar las promesas de Dios. A veces nosotros queremos apresurar lo que Dios tiene para nosotros. Y es precisamente lo que Abraham y Sara hacen. Recuerde, esta idea empieza en Sara de que Abraham se acostara con la criada y tuvieran un hijo. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta mujer tiene un hijo, tiene a Ismael, y años después viene Isaac. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya Isaac nace y ya cuando Abraham está celebrando el nacimiento y los ocho días de Isaac? Vean lo que dice 21 del 8 al 19, ¿ok? Espero que usted sepa bien la historia. Dice: y creció el niño y fue destetado. Está hablando de Isaac. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Okay, cosa que no fue necesariamente igual con Ismael. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El mayor le hacía bullying al niñito, se burlaba de él. 10. Por tanto, dijo a Abraham, esto es Sara, vea lo que sucedió: echa a esta sierva a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Vean la actitud de Sara. Ya empieza este celo, ya empieza la injusticia. Acuérdese una vez más que toda la atención, el hijo de promesa era Isaac, no precisamente Ismael. Empieza a haber varios problemas, empezamos a ver ciertas injusticias, ciertas situaciones que ellos mismos se habían buscado, y ahora lo que quiere Sara es que se vaya esta mujer, que se vaya su hijo, porque ya realmente es un problema. Este es el hijo de promesa, este no, échalos de la casa. Y entonces, versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Recuerde que era hijo de Abraham también. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Me parece que esta historia es injusta. Me parece que Agar no tenía los mismos derechos, obviamente, no tenía la misma atención de parte de Abraham como Isaac y como Sara lo tenía. Aparte de que había sido la idea de Abraham y de Sara, aún así Sara la echa. Sara no la quiere en su presencia. Y me parece muy injusto. Me parece inaceptable. Me parece que Agar sufría mucho. Me parece que Agar lloraba mucho. Me parece que Agar escuchaba mucho de parte de Sara. Y me parece que en algún momento, cuando es despedida, cuando el mismo padre del muchacho le dice, tienes que irte. No solamente viene de parte de mi mujer, sino que ahora Dios me lo confirma y me dice que te tienes que ir y tienes que llevarte al muchacho. Y esta mujer no tiene a dónde ir, no tiene una casa, no lleva suficiente agua, anda caminando errante por todo el desierto. Y se sienta y llora. Y pone al muchacho en un lado y su deseo es no ver a su hijo llorar. Yo creo, mi querida hermana, usted que es madre, se puede identificar quizá con esta mujer. Quizá puede identificar la injusticia que hoy en día o que quizá usted ha vivido en algún momento. En algún momento que quizá usted y su muchacho han caminado por el desierto. Me parece que en algún momento usted se puede identificar y puede decir, esa fui yo. Estuve a punto de perder a mis hijos. O mis hijos y yo, mis muchachos y yo estuvimos en peligro en algún momento. Estuvimos en situaciones que podíamos haber perdido la vida. Me parece que la vida era muy injusta. Y cuando Agar pensó que era injusto, cuando pensó que iban a morir, Dios escuchó el clamor de su hijo. Dios escucha el clamor, Dios escucha que el corazón tiembla sin saber qué hacer. Y le pregunta Dios a Agar. Y Dios le recuerda a Agar, o le dice a Agar, le confirma a Agar la misma promesa. Dios escucha el clamor, pero Dios también promete a Agar. Nunca la dejó sola, sino que vemos a un Dios también cumpliendo su voluntad en esta mujer. Mi hermano, esta mujer resistió. Tuvo que resistir. En el momento que ya estaba a punto de quebrarse, en el momento que estaba a punto de desfallecer completamente, la voz de Dios llega a su vida. Cuando el mundo la había tratado mal, cuando se había perdido, cuando no había alimento, cuando se sentía desprotegida, es cuando Dios llega el momento preciso para recordarle de las promesas que solamente Él puede dar. Mi hermano, no sé usted, no sé cuánto usted ha resistido. No sé cuántas veces usted se ha sentado a llorar a la orilla de su cama sin que sus hijos, sin que el muchacho lo escuche, sin que Ismael escuche. No sé en qué momento usted se ha sentado a la orilla de su cama a decir, no puedo más. Esta vida es injusta. Esta situación me duele mucho. Sin embargo, mi hermana, en Agar, la sierva, podemos encontrar resistencia. Cualquiera pudo haberle dicho, quizá, ¿verdad? No era 2020, pero quizá esta mujer le pudo haber dicho a Abraham, oye, ¿sabes qué? Es tu hijo, quédate tú con él, tú tienes todo.
Yo no tengo nada. ¿Qué voy a hacer yo en el desierto con este muchacho? Yo no puedo hacer nada. Yo te lo dejo. Dame tu Social Security. A corte te voy a llevar. No sé exactamente toda la conversación, pero lo que sí sé y la Biblia me enseña es que esta mujer se va, no deja al muchacho solo, se lo lleva. Y llorando, en clamar, escucha la voz de Dios. Resista. Espere en Dios. Dios va a hablar. O probablemente Dios ya habló y usted quizás no ha prestado atención. Quizás se encuentra, quizás se encontró o quizás se encontrará en el desierto con su muchacho. Resista. Espere que la voz de Dios vendrá. Una mujer que no tuvo privilegios, que era sirvienta de Sara. Una mujer que podemos decir que vivió injusticias. Una mujer soltera, donde Abraham como padre no estuvo presente. Pero una mujer, mi querido hermano, que soportó y que más adelante podemos encontrar que Dios estuvo presente. Vea una vez más, 21:19. Dice: entonces Dios le abrió los ojos, vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Ahí está el secreto. Y Dios estaba con el muchacho. Hermano, yo no podría entender esto cuando estaba más joven, antes de tener hijos. Yo he escuchado a varios de los hombres decir en algún momento cuando los hijos están enfermos, decir: yo quisiera que cuando mis hijos estén enfermos, mejor me ocurra a mí en vez de ellos. Eso quiere decir que muchas veces nosotros como padres preferimos la bendición que va a llegar en algún momento, que puede llegar en algún momento para ellos en vez de a mí. Eso quiere decir que prefiero yo sufrir que ellos sufran. Eso quiere decir que nuestro éxito también se traduce en que ellos sean más bendecidos que yo. Y mi hermano querido, el soportar, el esperar, el obedecer trae buenos resultados. Esta mujer soportó, esta mujer aguantó, pero también obedeció. Y Dios premia la obediencia. Número 3, diga conmigo 3. 3, gracias muchachos, me llenan de alegría y ánimo. Número 3, hablemos de Eunice y Loida. Todos nosotros hemos escuchado también de Eunice y Loida, también dos madres. Vamos al libro de 2 de Timoteo, la carta de Timoteo a su hijo espiritual, pero eso no nos da derecho a decirle papi a alguien, ¿verdad? Eso no, nosotros no practicamos eso. Muy bien, 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 6. Timoteo acompaña a Pablo en el en el segundo y en el tercer viaje misionero. Y hay algo interesante que yo quiero dejarle, mi querida hermana, esta tarde, aparte de esperar en Dios, de resistir, de seguir esperando la voz de Dios. Eunice y Loida, una fe no fingida, 2 Timoteo 1, 3 al 6. Lo voy a leer y usted siga con su vista, por favor. Dice así, Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, de enviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahora, esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo de las cosas que tiene que encargarse. Acuérdese que el mayor problema que tenía en este momento la iglesia es que estaban encarando falsos profetas, personas con diferente doctrina, etcétera, etcétera. Ahora, si va conmigo a 2 Timoteo 1, del 3 al 6, dice lo siguiente en cuanto a la exhortación. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Vea lo que Pablo está diciendo. Las lágrimas, el deseo de Timoteo de estar con Pablo, para él son ánimos, sabiendo de que Timoteo lo amaba. Dice el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Diga conmigo, fe no fingida. O sea, una conducta, un concepto no fingido, sino vivido. Sigue diciendo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, segundo en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Mi hermano querido, en Timoteo había algo especial. En Timoteo había una conducta, un concepto bíblico único. Es más, de Timoteo se hablaba. Habían varios problemas que Timoteo tenía de joven. Se creía menos, probablemente era tímido, si usted estudia la vida de Timoteo. Pero una cosa que no se sabe exactamente que puede ser un problema, no solamente en aquel tiempo, sino hoy en día, es que muy probable en la formación espiritual de Timoteo, su padre no estuvo presente. Qué difícil. Qué difícil cuando la presencia del hombre no está en sus hijos. Qué difícil puede ser cuando un padre no está día y noche recordándole a sus hijos que deben de caminar en los estatutos de Dios. Se cree y se dice que el padre de Timoteo era griego, no judío. No se sabe exactamente cuándo su abuela y su madre se convierten. La mayoría de personas creen que se convirtieron en una predicación de Pablo. En Hechos se habla de Eunice, pero no se habla de su padre. No se habla de los principios de su padre. No se habla del concepto de su padre. Solamente se habla de su madre y de su abuela. Pero hay tres cosas, mi querida hermana, que quiero dejarle el día de hoy. Como había dicho primeramente, Agar no tenía marido, no tenía esposo. Y en este momento también escuchamos y leemos acerca de solamente dos mujeres y no se mira o no se ve la presencia del Padre. Si no, Pablo hubiese dicho, aquella fe que has aprendido de parte de tu Padre, las enseñanzas que tu padre te dio, las enseñanzas que tu padre dejó en ti. En estas tres ocasiones, con estas tres mujeres, mi querido hermano, hermana, no se encuentra la presencia del hombre. Y mi hermano querido, entiendo y sé que hay muchas mujeres donde el hombre no está presente. Entiendo que hay mujeres que están solteras tratando de levantar hijos en aquellos hogares o en aquellas casas donde el hombre no está presente. Y es más, le voy a decir algo más profundo.
Hay algunas casas incluso de que el hombre puede estar físicamente, pero espiritualmente no está. Hay hogares donde el hombre está presente y es un robot enfrente de la televisión o enfrente de la computadora, o somos esclavos del teléfono, pero físicamente, pero espiritualmente no está. Mi hermano querido, estas mujeres tenían que haber sido mujeres de fe y sobre todo tenían que haber vivido esta fe. Timoteo tuvo que haber visto a su abuela orando. Timoteo tuvo que haber escuchado a su madre vez tras vez, escuchar a su madre enseñanzas bíblicas. Timoteo le dice: tu madre, tu abuela ha vivido fe no fingida. Tu mamá no es hipócrita y seguramente tú no lo eres. Había una fe, una convicción sólida en este muchachito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo había escuchado desde pequeño de su abuela y su madre. 7, 8 años, 9, papá viene a Estados Unidos. Y todavía recuerdo 4 de la mañana, mi abuela de rodillas, solamente el cuchicheo, solamente un cuchicheo, orando a las 4 de la mañana. Jamás, mi querida hermana, jamás, mi querido hermano, olvidaré las enseñanzas de mi abuela. La única manera de las 3 cosas que podemos encontrar en estas mujeres es fe. La fe fingida no hace daño a la iglesia únicamente. La fe fingida también hace daño a nuestras familias y a nosotros mismos. Cuando vivimos una fe fingida, usted no me hace daño a mí. Usted se hace daño a usted mismo y a su casa. Yo no puedo venir a la iglesia y decir que amo a mis hermanos y luego ir a chismosear. Porque hay alguien que me está viendo. Porque hay alguien que me escucha. Y créame que esas 2 mujercitas que yo tengo en la casa preguntan. Yo no sé si es cuestión de Rodríguez, yo no sé si es cuestión de ella o será cuestión de mujer. Pero todo quieren saber. Yo no puedo predicar de una manera y luego actuar de una manera diferente en mi casa, porque eso es lo que marca a nuestros hijos. Estas mujeres vivían una convicción y la fe, tenían seguridad quién era su Dios. La segunda cosa era el ejemplo. Estas mujeres vivían la fe. Era una fe ejemplar. Nuestras familias necesitan una fe ejemplar. Note una cosa. La formación de Timoteo también fue una influencia de parte de su abuela y su madre. No se dice nada de su padre porque seguramente no estaba. No se dice nada de su padre porque tal vez se cree que si estaba vivo no formó parte, valga la redundancia, la formación espiritual de Timoteo. Esta prédica y este punto no es solamente para las mujeres, es también para usted. ¿Está usted presente en la formación espiritual de sus hijos? ¿Será que cuando cumplan sus hijos 20 años podrán decir lo mismo que decían de Timoteo? ¿Será que cuando sus hijos crezcan podrán decir: sé que hay una fe segura en ti porque tus padres la vivieron? ¿O simplemente seguimos siendo unos zombies pegados a la televisión, pegados al teléfono, sin formar parte o ser parte de la formación esencial de la vida de nuestros hijos? Pablo creía en la transparencia de Timoteo por lo que había visto en él y por la crianza que había tenido por medio de su abuela y de su madre. Mi hermano, quizá, mujer, mi hermana, probablemente él no está presente.
Probablemente él no está presente todos los días para leer la Biblia con sus niños. Probablemente a él no le interesa. Probablemente él piensa que este concepto es solamente para mí como pastor. Probablemente ese concepto él cree que es religioso. Pero eso no quita la responsabilidad sobre usted como madre, esté soltera, no esté casada, o no esté él presente aún físicamente, no le quita la responsabilidad de vivir una vida de fe, de ser de influencia y ser esencial en la formación de la vida de sus hijos. Que todas las noches usted como madre se arrodille con sus hijos y ore con ellos. Que usted todos los días que va a dar un consejo, dé un consejo basado en la Biblia y no basado en sus conceptos. Oh, mi hermano querido, el mundo se pone peor. La iglesia se queja más. La iglesia se preocupa más por nuestros jóvenes y no sabe qué hacer. Cuando la respuesta está en este libro. Los hombres quieren que sus hijos sean buenos, y más cuando son hijos varones. Queremos sentirnos orgullosos de ellos. Queremos que manejen empresas. Queremos que sean hombres de bien, pero no estamos presentes en la formación espiritual de nuestros hijos todos los días. Eso se lo dejamos al pastor. Eso se lo dejamos a su maestro. Me encanta el concepto judío. Me encanta el concepto judío porque ellos todos los días recuerdan las escrituras a sus hijos. La escriben en sus puertas. Tienen sus libros abiertos en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo como salvadoreño simplemente creo en que mi esposa está haciendo muy bien el trabajo. Mi hermano querido, no pretendo ofenderle. He escuchado mujeres que dicen, yo he hecho de padre y de madre. Es imposible. Usted no puede hacerla de padre. El padre tiene su rol y la madre tiene su rol. Sin embargo, el hecho de que una vez más usted no sea padre, no quita la responsabilidad de la formación hacia nuestros hijos. ¿Queremos hijos de bien? Queremos primeramente que nuestros hijos, antes que tomen una decisión, queremos que piensen en Dios. El problema muchas veces no está en ellos, está en usted. Está en mí. Como conclusión, mi querido hermano, hay otro texto muy importante. Vean lo que dice. Alguien me preguntaba el otro día, basado en 2 Timoteo 3, 14 al 15. Un padre me llamó el otro día y me dice, esta persona vive en Florida. Me dice, pastor, ¿cómo podría yo influenciar a mis hijos? Tiene 4 hijos, ya un poco mayores. ¿Cómo puedo influenciar a mis hijos? Uno de ellos se ha apartado. ¿Cómo hago para influenciar a mis hijos? 2 Timoteo 3, 14 al 15, en la Reina Valera dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido, le está diciendo Pablo a Timoteo una vez más, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora le voy a leer la traducción lenguaje actual, por si acaso dice el pastor no creó su concepto. Él piensa de una manera y yo pienso de otra. Se lo voy a leer para que usted lo pueda entender un poco mejor. Traducción lenguaje actual dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste, o sea, convicción, y que sabes que es la verdad. Después de todo,
conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Timoteo conocía a su mamá y a su abuela muy bien. No le iban a dar gato por liebre. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Cristo y así seas salvo. La parte en donde hice el énfasis con esta hermana fue: después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Yo puedo saber que mi padre y mi madre querían lo mejor para mí. Es por eso que me aconsejaban, es por eso que me decían lee la Biblia, es por eso que me obligaban a ir a la iglesia desde muy temprana edad. Porque yo sé que mis padres quieren lo mejor para mí. Porque yo sé que mi madre, que una madre desea lo mejor para sus hijos. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo: tú mejor que nadie sabes de dónde has aprendido los estatutos de Dios. Esa es la influencia. La influencia viene a ser cuando el padre está constante y es constante con sus hijos. Usted no puede servir de influencia si solamente físicamente está presente y no agarra a sus hijos de la mano y se hace presente espiritualmente. Una vez más, mi querida hermana, quizá usted no está casada y tiene hijos. Quizá él no está presente. Quizá él no se hizo presente. Quizá él no quiere estar presente. Pero eso no quiere decir que usted pueda ser una Eunice. No quiere decir que el día de mañana Dios no le llamará a usted. Despreocúpese del hombre. Olvídese del hombre por un momento. Olvídese que él no quiso ser responsable en algún momento. Ya Dios le pedirá explicaciones a esa persona. Ya Dios lo llamará a él. Ya Dios lo cuestionará. Pero acuérdese que también a usted, como madre soltera, con el título que usted lleve, porque tenemos mujeres solteras estando casadas. Tenemos mujeres solteras que hacen todo solas. Mi hermana querida, Dios le llamará a usted también y le pedirá explicaciones de qué tipo de formación usted le dio a sus hijos. Podemos aprender varias cosas de la vida de estas dos mujeres principalmente. En primer lugar, fueron mujeres de fe genuina, no falsa, creyeron en el Señor Jesucristo y se podía ver su testimonio diario. Dos, las dos vieron la importancia de enseñar las Escrituras a su hijo, a su nieto Timoteo. Eran obedientes a los mandatos de Dios y para poder enseñar ellas mismas tenían que conocer bien la palabra de Dios. ¿Conoce usted bien la palabra del Señor? Sabían que su fe no se hereda y que Timoteo mismo tenía que creer por sí mismo. Quizá, mi hermana querida, te estás viendo a ti misma y estás viendo un fracaso de madre. Pero mi hermana querida, nunca es tarde para regresar al Señor. Nunca es tarde para derramar lágrimas y decir: Señor, que tu Santo Espíritu me guíe. Señor, necesito rectificar todas estas situaciones. Ayúdame. Y el Señor dice, recuerde, clama a mí. ¿Y yo qué? Te responderé. Hay mujeres también que no tienen hijos. Hay mujeres que han deseado tener hijos. Hay mujeres que en este tiempo, quizá al igual que usted, recordamos nuestro dolor. No porque no pueda tener hijos, pero porque cómo quisiera abrazar a mi vieja. Al igual que usted. Quizá en tiempos como hoy recordamos nuestro dolor.
Nos cuestionamos del por qué. A estas mujeres que comparten mi dolor, quiero recordarles la vida de Ana. Ana sufrió burla, sufrió bullying, porque no podía tener mujer. Perdón, no podía tener hijos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para una mujer cuando quizá no se siente completa o llena, porque no puede dar a luz un hijo! No puedo imaginarlo exactamente. Pero lo único que le puedo decir, mi querida hermana, y acordarle es de la vida de Ana. Ana hizo dos cosas muy importantes antes de que Samuel naciera. Y si usted nota, todos estos hombres tuvieron grandes ministerios y fueron entregados al Señor, hicieron grandes cosas para la obra del Señor. Ana se desespera, pero Ana va al templo. Ana no fue al bar. Ana no fue a confesarse con su comadre. Ana no se puso a contestarle de regreso a Penina porque le hacía bullying. Ana va al templo y derrama su corazón completamente al Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo que esta mujer hace, note bien que lo que esta mujer hace, la segunda situación es: Señor, si tú me das un hijo, no va a ser para mí. Si tú me das un hijo, es para tu gloria, es para glorificarte a ti. Tanto se desesperó esta mujer, tanto lloraba, tanto era su dolor, que el sacerdote la mira y dice: estás borracha, estás desesperada. Y le dice: sí, estoy desesperada, quiero tener un hijo, pero no para satisfacer mi deseo, sino para que te sirva y sirva al Señor. Mi hermana querida, el tiempo del Señor es perfecto. El tiempo del Señor es perfecto. Mi pregunta para usted es: ¿está usted preparada? ¿Está usted dispuesta a que, si el Señor le responde, decir: Padre, este hijo no es mío, es tuyo? Y fue exactamente lo que Ana hizo. Mi hermana querida, no pretendo tocar su nervio el día de hoy. Pretendo que usted analice. Querido hermano, pretendo que usted se analice. Que la palabra del Señor haya tocado su corazón. Que esté cuidando a su madre. Que esté cuidando a la madre de sus hijos. Que usted esté dispuesto, o los más jóvenes que estén dispuestos a someterse a la autoridad de tu madre, tal como Jesús lo hizo, el mismo Dios. A lo mejor esto les recuerda que como padres, como hombres, también somos responsables en correr la misma manera, en la misma rapidez que las madres lo hacen. Decía Norberto ahorita que ser madre es uno de los trabajos más difíciles, decías, ¿no? Yo veo cómo mi esposa trabaja y quiero honrarla también por su trabajo. Han habido veces que quizás mis hijas lloran a las 3, 4 de la mañana y siento que no está en la cama y voy al cuarto de las niñas y está ella tirada en el piso agarrando la mano de una o de la otra. Solamente una madre puede hacer eso. Y hoy quiero honrar a mi esposa. Quiero honrar a mi madrastra. Quiero honrar también el tiempo que mamá vivió con nosotros. Pero mis hermanas queridas, quiero honrarle a usted. Usted, que yo he sido testigo de muchas de ustedes, correr todos los días o correr constantemente y estar involucrados en la formación espiritual de sus hijos. No se dé por vencido, resista.
aunque la situación a su alrededor se ponga oscura, resista. Dios ha escuchado su clamor. Hombres, no sé si usted está presente, no lo sé. Espero que el día de hoy honremos a nuestras madres, honremos a nuestras esposas. Mi hermana querida, usted es amada. Sin duda le amo, el Señor le ama y su iglesia le ama. ¿Por qué no ora conmigo, por favor? Si usted está al lado de su esposa, por favor abrácela y ore conmigo. Padre, gracias por nuestras madres. Señor, muchas veces en el trajín de todos los días pasamos por alto, Señor, el trabajo que ellas hacen. El cocinar, el lavar, el limpiar, el atender los niños, el atender la escuela. Señor, gracias por cada uno de ellas. Gracias, Señor, porque trabajan. Gracias, Señor, porque a pesar de que se desgasten, Señor, están preocupadas por sus hijos. Están preocupadas, Señor, porque ellos o porque nosotros conozcamos el amor, la misericordia y la fidelidad hacia ti, Señor. La fidelidad, Señor, que tú mereces. Padre bendito, gracias por todas las madres de Iglesia Bautista La Roca. Gracias, Señor, por ellas que día tras día, Señor, se esmeran. Gracias, Señor, porque oran juntos. Gracias, Señor, porque leen juntas. Gracias, Señor, porque son activas en conocer tu palabra. Perdónanos a todos nosotros, Señor, que hemos decidido muchas veces estar ausentes, aún en el cuidado hacia ellas, en el respeto. Ayúdanos, Señor, a ser más agradecidos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque nunca nos dejas. Bendice a estas mujeres, Señor, estas mujeres fieles. Bendice a estas mujeres, Señor, que desean lo mejor para sus hijos. Dales sabiduría, dales fortaleza, Señor, en medio de esta dificultad. En medio, Señor, de soledad. Que seas tú abrazando cada uno de ellas. Padre, gracias por tu ejemplo del cuidado, del amor, de la humildad. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de Loida, de Eunice, de Ana. Gracias, Señor. Queremos ser más como tú. Danos la sensibilidad ahora. Danos la humildad para aceptar tu palabra, para rectificar todos estos errores, Señor, y seguirte y honrarte en todo lo que hagamos. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi hermana.